Sucesor de Unreal Engine 5 y hasta aquí. Mongiel Stardive acaba de confirmar su lanzamiento global y si no quieres empezar perdiendo recursos, tienes que ver esto. Hoy te traigo la guía definitiva, vamos a desglosar la tier list de personajes, cómo hacer el reroll perfecto sin esperar 30 días y el truco para capturar a los mejores monstruos épicos desde el minuto 1. He analizado todas las betas para traerte los stats reales, Mina o Francis, qué monstruo es mejor para tu equipo y te revelo el meta secreto que los jugadores de Asia estaban usando. Prepárate para el 15 de abril, suscríbete ahora para no perderte los códigos de regalo y vamos con la guía. Los códigos de regalo por si acaso, en cuanto salgan los iremos dejando en la descripción. Para canjearlos es tan fácil como ir a ajustes, a cuenta y veréis que pondrá canjear cupones o redeem codes. Ahora vamos a ir con la tier list y en este caso vamos a empezar por el que va a estar más roto y el primero va a ser Mina. Su rol es DPS principal, vemos que su habilidad es de fuego, de ataque fuego. Ella es la cara del juego y tiene el daño de ráfaga más alto. Su habilidad por una razón matemática. Su escalado de crítico es increíblemente más grande que el de los demás. Su stat clave es el ataque de base por defecto es alto y su perforación de defensa. Sus habilidades escalan con su probabilidad de crítico. Al llegar a ciertos umbrales, sus ataques de zorro ignoran un porcentaje de la armadura del jefe. Es que es increíble. La siguiente que nos tocaría sería Berna. Es también de tipo fuego. Ella es ideal para romper aquellos escudos que, por ejemplo, llegan a tener muchos bosses o enemigos. Tiene mucha supervivencia y sus ataques en áreas limpian muy rápido, oleadas muy rápido. Como vemos, la ulti es también muy agresiva, no tanto como la de la primera. Nuestra segunda sería Francis, que no es top por su daño, sino por cómo convierte su defensa en sanación. El de ella, el stat clave, es el de curación, sanación. Como vemos, su habilidad es de tierra. A diferencia de otros juegos donde los healers usan ataques, ella usa su defensa. Eso lo hace un tanque que cura. Su habilidad especial, On the Fly, Diagnosis, otorga un buffo de ataque al aliado que entra después de ella, y una cura sostenida basada en el 100 o 150% de su propia defensa. Es decir, aquí tenéis que saber también cuándo utilizar las ultis y los cambios. Pasiva. Cuando un aliado baja del 75% de HP, ella aparece automáticamente, como estamos viendo. Support Skill. Cura al equipo y crea un campo de sanación por 5 segundos. Como veis, no desaparece. Se mantiene ella en el campo de batalla. Ophelia. Su stat clave sería el HP y la resistencia al interrumpir. Sus habilidades tienen un área de efecto AOE enorme. Su gran espada puede atraer a los enemigos hacia un punto central. En niveles de Tower, el tema del Roguelike o contra muchos enemigos pequeños es mejor que Mina, porque controla el campo, permitiendo que tus otros personajes no reciban daño. En resumen, se podría decir, a Mina les va a equipar monstruos que den porcentaje de ataque, a Francis le vas a equipar monstruos que den porcentaje de defensa, porque eso aumenta su curación, y a Berna le pondrás monstruos que aumentan el daño de ruptura. Si intentas ponerle un monstruo de ataque a Francis, estarás desperdiciando su potencial, porque su curación no subirá. Recordar estas cosas. Es importante saber qué elegir qué monstruo tenéis que capturar para cada personaje. Como ya sabréis, Nermable es muy estricto con el tema del reroll, y en este caso no es la diferencia. Podréis ver en pantalla que este va a ser la misma versión que va a salir. Es decir, puedes eliminar la cuenta, como estáis viendo, os va a permitir el botón de eliminar cuenta o cerrar sesión o vincular, aún estando con cuenta de invitado, porque nos permite conectarnos con invitado. Pero a la hora de querer nosotros eliminar la cuenta, tienes que saber que no vas a poder crear una nueva cuenta de invitado. En este caso, si eliminas tu cuenta de invitado desde aquí, no vas a poder crearla hasta dentro de 30 días. Es decir, es muchísimo tiempo. Aunque tu cuenta sea invitado, lo que hace el juego es guardar el UUID de tu teléfono móvil. Es decir, el nombre de tu dispositivo, por así decirlo, los números de tu dispositivo que son únicos, se los guarda él para que no vuelvas a hacer reroll o no puedas volver a entrar hasta dentro de 30 días en tu dispositivo móvil. O te va a permitir hacer reroll si tienes varias cuentas, por ejemplo, de correo, si quieres hacerlas también, pero ya sabéis que el tutorial va a durar alrededor de unos 15 a 20 minutos. Y después podremos lanzar los primeros summons que nos van a regalar, los multi-summons. Pero sí se va a poder hacer reroll, y es hacerlo de la manera que funciona 100% y comprobado por mí, que es buscar el nombre del juego que tengas descargado y borrar los datos. Solo simplemente con eso, borrar los datos, entrar como invitado, borrar los datos y ya puedes volver otra vez a jugar al juego. Sin ningún problema, ya tendrías la cuenta de como invitado. Ya os digo que Nermable es muy estricto con esto. El juego se podría decir que sí o sí hay que hacer reroll. Bueno, yo como recomendación te daría que si sacas uno de los 4 primeros que he dejado en la tier list, no te haría falta hacer el reroll, porque el juego en sí tiene un modo campaña, un modo historia, pero si lo que tú quieres es competir en PvP, porque vamos a tener modo PvP y varios modos más de eventos, y
Vaya, y si vas a necesitar un buen equipo, sí te recomendaría hacer el reroll. Al igual que en muchos juegos cascado nermable, como podremos ver, necesitaremos un equipamiento especial. Es decir, vamos a tener ítems que vamos a tener que irnos fabricando y colocando o obteniendo a base de misiones y vas a equipártelos. Todo esto para mejorar tus stats, como estáis pudiendo ver en la imagen. Importante comentaros que dentro del juego vamos a tener aquello que se llaman como mascotas o monstruos o monster light, por así decirlo. Como podéis ver, pues este va a ser el primero que nos van a dar por el tutorial y es yo creo que el más mono de todos, la verdad, como un gato. Pero en el juego no solo vas a tener que, no lo van a regalar, sino que podéis encontrarlos en el mapa. Como podéis ver, aquí nos muestran cómo se captura a uno. Y lo increíble de todo esto es que cada uno no es igual al otro, no tiene por qué ser igual. Por ejemplo, ahora mismo hemos capturado a una seta naranja o roja, pero este va a tener como unos ciertos estadísticas que a lo mejor otra seta no va a tenerlo. Esta es la manera de capturarlos según parece, ¿no? ¿Se lo ha comido? No di tiempo a capturarlo, yo creo. Ah, lo he hecho. Nada, de 10. De 10 la cosa es. Pues ahí está, sería el pequeño monstruo, que es justo así, entonces es como lo vamos a equipar. Ahora lo mostraré. Pero esto lo vamos a poder encontrar en todo el mapa. Los monstruos que veáis de estos así, tenerlos, lo vas a poder para tu uso. Porque van a mejorar, importante, van a mejorar mucho las estadísticas de tu personaje. Te pueden ayudar y puede haber un elemento especial para tu equipo. Podemos observar que no vamos a tener solo uno, sino que va a haber un montón. Y como veis, esto es lo que os quería mostrar. Que se pueden ir equipando, ahora lo mostraré más a fondo, pero se pueden ir equipando para mejorar mucho los stats de tu personaje. Esto ya os digo, para mí eso es un puntazo. Vamos a la manera de equiparlos, en los monstruos que hemos capturado, los Monster Link. Tenemos y como veis, Golden Heart, que es como de tierra. Como veis, él va a utilizar cooldown 15 de aparecimiento y su bonus de efecto es la supermadura, cada 5 segundos. El siguiente que vemos es el de Digger Mole, que es de otro monstruo que hemos conseguido. Y este nos va a mejorar el rango crítico a un 9,52%. Por último, tendríamos a Moon Shadow Lupe, que este, como veis, tiene un montón de cosas. Tiene condición de congelamiento. Te podría decir que no hay un sistema de tier en este caso, de lo que veis aquí, de los Monster Link. No hay un sistema de uno es mejor que el otro, sino que todo va en grados de rareza. Van desde común, que van a ser gris, hasta el legendario, que son este color dorado, y también tenemos un color púrpura. Obviamente un monstruo de mayor rareza tiene mejores estadísticas base y más ranuras para habilidades pasivas. Al igual que en juegos como Withering Waves, los monstruos que capturas en el mapa te dan estadísticas específicas, daños de fuego, probabilidad crítica, curación, etc. Puedes fusionar también monstruos para intentar sacar uno de mayor rango. Aquí es donde entra el meta. Los jugadores buscan combinaciones específicas de habilidades pasivas, llamadas traits, que sean perfectas para tu DPS principal. ¿Todos son iguales o hay diferencias reales? No todos son iguales, por si acaso. No son tampoco, bueno, no son indiferentes por tres razones principales. La habilidad de apoyo, Tag Skill, algunos monstruos al estar equipados lanzan un ataque o un buff automáticamente cuando cambias de personaje. Hay que estar pendiente al hacer los tags. Hay monstruos que aturden y otros que curan. Elegir el correcto para tu rotación es vital. El RNG en los stats. De monstruos de la misma especie pueden tener estadísticas diferentes. Unos pueden salir con un porcentaje de ataque y otro con un porcentaje de defensa. Eso hace que farmearlos en el mapa tenga sentido. Y luego hay por último monturas y exploración. Algunos monstruos específicos te permiten moverte más rápido por el mapa o alcanzar zonas elevadas. En lo más alto de la utilidad. ¿Cómo se pueden conseguir este estilo de monstruos? Por así decirlo. Lo primero van a ser capturando en el mapa. Verás monstruos brillantes o de élites en el mundo abierto. Estos tienen mejores probabilidades de soltar variantes raras. Luego está el crafteo sintetización, que es la forma principal de conseguirlos de rango alto. Necesitas sacrificar varios monstruos de rango bajo para subir el nivel al tuyo o mutarlo. Y por último tenemos los de bloqueo. Hay un objeto llamado Premium Salmon Puré, puré de salmón premium, que sirve para bloquear una estadística buena de un monstruo, mientras lo fusionas para que no se pierda. Este objeto es muy valioso en el endgame, atentos, recordadlo. Mencionando un poco el sistema de captura, hay tres tipos de cómo capturarlos. El primero sería con debilitamiento, que es como lo hemos visto al principio, que es matarlo o bueno, llegarlo a aturdir de captura. Y luego está el uso de la gatita negra, el Niner, se llama Niner. En este caso es la mascota principal y ella es la única que tiene el poder de poder domesticar a los monstruos.
Y luego hay otro juego que es el minijuego de ritmo precisión. Al principio, no gastes tus materiales caros en los monstruos verdes o azules. Captura todo lo que veas para conseguir Stardust. Guarda tus piedras de evolución para los monstruos que tengan sinergia elemento con tu DPS. Si tu personaje principal es de fuego, prioriza evolucionar un monstruo de fuego. Usa el auto-timing. El juego tiene una función para que los Niners se capturen automáticamente monstruos de rango bajo mientras exploras. Así ahorras tiempo del juego de forma manual. El juego, al ser desarrollado en Unreal Engine 5, los requisitos son bastante exigentes más que el promedio de los juegos móviles actuales. Pero Nermable ha trabajado en la optimización para que sea accesible. Se va a lanzar tanto en Steam como en Android, como en iOS y próximamente en PC. Requisitos que están confirmados ya para PC van a ser estos de aquí. Podemos ver, van a ser para jugar en Windows vía Epic Store o el launcher oficial de Nervable. Operativo Windows 10, el mínimo. Intel i5 octava generación, es justo el que yo tengo. 8 de memoria RAM, 8 GB de memoria RAM. Una GTX 1060. Yo tengo una 1050 Ti. Aquí no sé si voy a poder jugarlo, pero lo vamos a intentar. DirectX versión 11. El almacenamiento 50 GB disponibles. El peso es grandísimo. Ahora vamos con los requisitos para los teléfonos móviles. Nos ha dado una lista exclusiva de cada modelo, pero basándonos en las últimas betas de Unreal Engine 5, estos son los estándares para que el juego funcione. Android, mínimo procesador Snapdragon 855 o equivalente, ejemplo, procesadores de hace 3 o 4 años como el Galaxy S10. El recomendado es el Snapdragon 8 Gen 1 o superior para disfrutar de los gráficos en alto y 60 FPS, es decir, gamas muy altas. Memoria RAM mínimo nos va a pedir 6 GB, pero se recomiendan 8 para evitar cierres que suele ocurrir, cierres imprevistos del juego. Espacio aproximadamente unos 15-20 GB tras la descarga de datos internos. Así que tenéis que reservar un buen trozo de memoria para este juego. Merece la pena, la verdad, que lo disfrutéis. Pues, tenemos que tener un iPhone 11 o superior, si no, no vas a poder disfrutarlo. Recomendado el iPhone 13, iPad Air cuarta generación o iPad Pro con chip M1 en adelante. Para aquellos que no sepáis, el juego va a constar con soporte de mando, tanto Xbox, DualSense, el de PS4, PS5, tanto en móvil como en PC, lo cual es muy recomendable por su estilo de combate hack and slash. El juego va a tener crossplay, es decir, podrás empezar tu partida en el móvil y seguir en PC, con la misma cuenta, sin ningún problema. Igual que crossplay va a tener cross-save, es decir, autoguardado también. Lo que avances en una, avanzas en otra. Estar muy pendientes, como habréis visto en mi último vídeo de 7DS Origin. Yo estaba muy pendiente de tocar la batería del teléfono móvil porque se calienta. Es decir, con juegos como Unreal Engine tienes que tener cuidado con sobrecalentar tu dispositivo. Taratai, ya sabéis que va a conseguir, va a tener un tema de gachas, como estáis viendo. Estos van a ser los personajes que en principio salieron en la beta, los caracteres preview. Y aquí nosotros vamos a jugar con lo típico, 54 gachas que van a dar. Y no solo va a haber gachas de personajes, sino que también vamos a tener gachas también de mascotas, por si acaso. Entonces al juego, si lo tuviéramos que ver como un sistema de es pay to win o pay to fast, yo diría, desde mi punto de vista, que sí. Porque vamos a poder conseguir mejores personajes. Ofelia, por ejemplo, en este caso, ha salido. Pero puedes conseguir un montón de buenos personajes gastando dinero. A eso voy. Pay to fast sería una cosa. Pay to win también. El pay to win es porque mejores personajes hacen más daño, vas a tener mejor equipo para defensa y demás. Entonces eso en los 3x3 que va a haber de PvP vas a tener tu ventaja. También vamos a tener, como he dicho, el pay to fast porque un mejor personaje te ayuda también a que no tengas que, por ejemplo, estar capturando o mejorando equipación y farmeando el modo historia, sino que tú directamente vas a ir mejorando poco a poco. En la imagen podemos observar que vamos a tener tanto de characters como de artefactos. Pero, según Amable, también nos han dicho que también va a aparecer de mascotas. Entonces, va a haber mascotas como, por así decirlo, con mejores stats que aquellas que vas a intentar tú capturar o encontrar en el modo historia. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. La monetización va a constar de los gachas en este estilo, también de los artifacts que van a servir para mejorar a nuestros personajes, para poder subirles de nivel, estrellas, es decir, como viene siendo este típico de juegos de Nermable. Gachas de artefactos son plugs o artefactos, por así decirlo. Aunque se pueden farmear, habrá banners para conseguir los mejores con stats garantizados. También vamos a tener suscripciones mensuales, un Daily Pass, por unos $5, te dan gemas diarias. Es la compra más rentable si vas a jugar mucho. Tenemos un Battle Pass, un bate de batalla, que va a incluir materiales de evolución de monstruos raros, skins exclusivas y una copia de personaje o un monstruo de alto rango. Y por último vamos a tener boletos para barrer, que son los skip tickets, completar instantáneamente mazmorras que ya pasaste, para volver otra vez a farmear. Los F2P tienen un límite diario. Los que pagan pueden comprar más. Tenemos espacio extra para guardar más monstruos capturados, energía y resistencia, recargarlas también y poder seguir farmeando materiales de evolución sin esperar horas.
Y sintetización segura, fusionar dos monstruos, el resultado no sea aleatorio, sino que mantenga los mejores habilidades. Como sabemos, Nemable suele lanzar su juego de forma muy amigable para atraer a gente, pero a los 3 o 6 meses suelen meter mecánicas de power creep, sacar personajes nuevos mucho más fuertes que los anteriores, para obligar a los jugadores a seguir gastando. Hay mucha gente que pregunta si va a ser un roguelike, es decir, si va a ser un roguelike puro. La verdad es que no es un roguelike puro, pero tiene modos roguelike. El juego base es una acción RPG, mundo abierto, de instancias. Sin embargo, hay una torre de desafíos, similar al abismo de Genshin o a la torre de Solo Leveling, donde cada piso te va a dar a elegir buffos aleatorios, y si mueres, reinicias el progreso del piso. De ahí viene la confusión de algunos creadores que a lo mejor os están diciendo que es un roguelike. Como tal, no lo es, ¿vale? Es mundo abierto de RPG. El juego más similar a este se puede decir que viene a ser 7DS, que es de la misma compañía de Nermable. Tiene muchas cosas similares, muchísimas, la verdad. Si queréis un poco conocer cómo puede ser este estilo de juego, tenéis a disposición el Origin, donde podemos simular un poco el gameplay de este juego. El juego se va a lanzar este 15 de abril de 2026, como estamos viendo, muy bonito visualmente. Va a ser multiplataforma, es decir, va a estar disponible para PC, vía Epic Games o launcher propio iOS y Android, y no ha salido en Asia, sino que su lanzamiento es a nivel mundial, es decir, nadie va a tener ventaja sobre ninguna otra persona. Las versiones para PS5 y Xbox Series XS están confirmadas, pero llegarán en una fecha posterior, aún por anunciar. A día de hoy que estamos sacando, se puede hacer un preregistro en la Play Store, App Store o en su página oficial. Al hacerlo, nos van a dar recompensas como objetos de timing o personajes para empezar con un buen pie. El juego es un acción RPG de colección de monstruos, desarrollado en Unreal Engine 5, lo que garantiza gráficos de alta calidad y un estilo de anime muy bonito y muy cuidado. El sistema de pelea es de 3 jugadores, es decir, de 3 personajes, no 3 jugadores, perdón. 3 personajes de, por así decirlo, triple tag team. En algunos casos, aclarar aquí, en algunos monstruos o en algunos casos o eventos vamos a poder utilizar a los 3 a la vez. 2 los controlará la IA y 1 lo controlaremos nosotros. Aclarar esto también importante. En sí, el modo historia, lo que estamos viendo, el modo campaña, seguirá la historia de Cloud y Berna, que son acompañados por una mascota mágica llamada Niarnes, la que hemos visto, la mascota anterior, que tiene la habilidad de domesticar a los monstruos. El mundo se llama Velana y mezcla elementos de fantasía con tecnología futurista. Sí, el Lore es un mundo donde humanos, semi-humanos y monstruos, como podemos ver, bueno, monstruos, mascotas, no sé cómo llamarlo eso, conviven en una paz frágil. Existe un ente llamado Big Tat, venerado como el creador venerado como el creador que tejió los hilos del destino. El conflicto en sí de la trama de la historia es que Cloud y Berna pertenecen al gremio de Monsters Tamer y deben investigar una anomalía que está volviendo agresivos a los monstruos y consumiendo las tierras baldías. Aquí tengo que aclarar o mencionar muchísimo que esto es muy pero muy clavado a 7DS, al Seven's Deadly Origin. Lo tengo que decir, es la misma idea, porque también existen anomalías ahí que hacen que los monstruos se cabreen y aumenten o no vuelvan, es decir, no estén en sí. Lo mismo que nos muestran aquí un poco la trama. En el juego sí va a haber PvP, como hemos dicho, al ser un juego de Nermable, el PvP es una parte fundamental del endgame. Vamos a tener el modo arena, que van a ser combates de 3 versus 3 controlados por la IA, donde tú atacas a la defensa de otro jugador. En este caso la defensa es controlada por la IA, a eso me refiero. Y tenemos también Guild Wars, enfrentamiento entre gremios por territorios. Esto también es aclarar, habrá gremios. Y PvP en tiempo real. También se ha mencionado que va a llegar en unos meses después del lanzamiento global para asegurar la estabilidad de los servidores. Es decir, vamos a poder hacer PvPs en tiempo real. Esto es hasta dentro de unos meses. Si quieres sobrevivir y progresar en Mongil Star Day sin dejarte la billetera, la clave es la gestión de recursos desde el minuto 1. Nemable te va a bombardear con regalos al principio, pero si los gastas mal te quedarás estancado en el mid game. Esto es importantísimo, el mid game. Te dejo aquí una hoja de ruta para ahorrarnos el F2P Low Spender. El primero va a ser la gestión de gemas, la moneda premium. No tires en el banner permanente. Al principio te darán tickets normales, úsalos, pero nunca gastes gemas ahí. Guarda todas tus gemas para el primer banner de evento limitado. Sabemos el Pity es sagrado. Antes de tirar un banner, asegúrate de tener suficientes gemas para llegar al garantizado. El Pity suele estar entre 80 barra 100 tiradas. Tirar 40 veces y no sacar nada es tirar gemas a la basura. Así que tenéis que tener un buen ahorro. Sería la energía y la estamina. Prioriza el rango de cuenta. Al principio gasta tu energía en la historia principal. Subir el nivel de tu cuenta desbloquea mejores recompensas en las mazmorras diarias. No farmes materiales de bajo nivel y puedes desbloquear los de nivel medio en 2 horas de historia. Compra la recarga barata. Casi siempre hay una primera recarga de energía diaria, cuesta muy pocas gemas. Esa vale la pena porque te permite avanzar un 20 o un 30% más rápido que el resto sin gastar casi nada. Punto es el plan de los monstruos, Monster Life. No evoluciones a lo loco. Los materiales de evolución, piedras de elemento, son escasos. Solo evoluciona al máximo a un monstruo de cada elemento que tengan sinergia con tus mejores personajes. En lugar de comprar paquetes de materiales, dedica 15-20 minutos al día a limpiar zonas de monstruos élites en el mapa. Es tedioso, pero es la forma de conseguir Stardust sin pagar. La cuarta sería el equipo, que son los blocks y artefactos que hemos hablado. Regla de oro, no subas el nivel el equipo de color verde o azul al máximo. Quédate en nivel más 3 o más 6 solo para pasar la historia. Ahorra todo el oro y los materiales de refuerzo para el equipamiento púrpura o dorado que empezarás a sacar en las raids de nivel alto.
Y por último, los check-ins y eventos. Nermable suele poner eventos de 7 días de login que regalan personajes SSR o materiales raros. No te saltes ni un día, especialmente el primer mes, porque esos recursos son los que más te permitirán saltar la barrera de pago del PvP inicial. Aquí es un red flag que debes vigilar. Si ves en la tienda que venden un selector de monstruo legendario, es una señal de que el juego está empezando a apretar. No lo compres a menos que sea una oferta de $1. El 90% de los monstruos se pueden conseguir farmeando con paciencia. En resumen, Monkey Star Dive no es solo un RPG visualmente increíble, es un juego de estrategia profunda donde tu equipo de monstruos será la clave del éxito. Recuerda priorizar a Mina para el daño o a Francis si buscas supervivencia, y no gastes tus materiales de evolución en monstruos de bajo rango. Si el vídeo te ha servido para aclarar tus dudas sobre el lanzamiento global, dale un buen like y suscríbete. Voy a seguir subiendo guías diarias desde el día 1, incluyendo los mejores spots de farmeo y los códigos de regalo que Nermable libere. Pero ahora quiero saber tu opinión. ¿Vas a ir a por todas en el PvP o prefieres centrarte en coleccionar todos los Monster Lights del mapa? Pero regístrate ahora para no perderte las recompensas y nos vemos en el mundo de Beleana, el próximo 15 de abril. Soy Coscu y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.